Siempre imaginé que el día de la boda de mi hija sería el más hermoso de mi vida. Después de criar a Rebeca sola, soñé cada detalle de ese momento. El vestido, la música, su sonrisa agradeciéndome por todo. Pero lo que escuché fue: mi marido decide, tú estorbas. Así fue como mi hija me borró de la historia que yo misma ayudé a construir. Y si crees que esta historia termina en lágrimas, estás muy equivocado. Porque lo que hice después cambió el juego de una forma que nadie se imaginaba. Quédate conmigo hasta el final, porque el desenlace de esta historia es un golpe directo al alma. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias reales, con lecciones que dejan huella, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Me llamo Teresa Luján, tengo 69 años, soy jubilada y madre soltera. Pasé la vida creyendo que el amor y el sacrificio eran suficientes para ser respetada. Pero aquel día, rodeada de flores caras y miradas frías, descubrí que, a veces, el acto más grande de amor es marcharse. Nunca pensé que un correo electrónico pudiera doler como una bofetada. Lo abrí sin sospechar nada, creyendo que sería un mensaje de Rebeca para contarme cómo iba todo. Pero no. Era el sabe de date de su boda. Frío. Impersonal. Con una foto de ellos en una hacienda elegante y una tipografía que parecía sacada de una revista de lujo. Me sentí extraña, como si fuera una invitada cualquiera. Ni una llamada previa, ni un mensaje dulce. Solo un archivo con fecha, lugar y un esperamos contar con tu presencia. Como si yo no hubiera estado presente desde que nació. Me costó tragar saliva. Tuve que leerlo 3 veces para entender que no había error. No era una copia, no era para otra persona. Era para mí. La madre que se desveló con ella los exámenes finales, la que vendió sus anillos de boda para pagarle el intercambio en Barcelona. La que la vio elegir ese vestido de 15 años en el centro comercial más caro de la ciudad, diciendo: tú siempre sabes lo que me queda, mamá. Pero ahora, no parecía necesitarme. Ni siquiera para eso. Para anunciar su boda, me incluyó con los demás. No hubo espacio especial, ni una palabra que me hiciera sentir parte de esa decisión. El lugar me sonaba, el salón de cristal en las Lomas. Lo había elegido ella misma cuando fuimos a verlo meses atrás. Recuerdo su emoción al ver los candelabros italianos colgando sobre las mesas de mármol, las copas de cristal tallado alineadas perfectamente y las cortinas de terciopelo azul oscuro. Me había tomado la mano y me dijo: mamá, aquí quiero que todos vean lo que somos. Me emocioné tanto que ofrecí pagar la primera parte del anticipo. Saqué mis ahorros, pospuse unos pagos y deposité 40.000 pesos. 40.000 que no figuraban en ninguna parte ahora. Abrí la lista de contactos que ella misma me había enviado meses antes, y busqué uno por uno. El florista no me conocía. La organizadora del evento nunca había hablado conmigo. El chef que haría el menú gourmet no tenía registrado mi nombre. Llamé a uno de ellos, con voz amable, y pregunté si podía confirmar mi asistencia por ese medio. ¿Y ustedes?, preguntó. La mamá de la novia, respondí. Del otro lado, hubo un silencio breve. Después, claro, disculpe, no sabía. No me creyó. Lo supe por el tono. Cerré la laptop con cuidado, como si fuera frágil, pero la verdad es que la que se sentía quebrada era yo. Me fui a la cocina, puse a hervir agua y preparé un té de canela. Me senté en la silla más cercana y me quedé viendo el vapor subir, mientras trataba de no llorar. A veces, cuando una hija empieza a formar su propia vida, una cree que se está alejando solo un poco, para aprender a volar. Pero ese día entendí que Rebeca ya no me veía como parte de su nido. Me veía como una sombra que, tal vez, quería borrar. Pensé en llamarla, en preguntarle por qué no me había dicho nada. Pero la voz me temblaba. Y el orgullo, ese que una cree que no tiene, me dolía más que la garganta. Así que no marqué. Esperé. Revisé el celular cada hora, como si un mensaje fuera a cambiar lo que ya era evidente. No llegó. En vez de eso, me escribió un asistente, pidiendo confirmar el número de invitados que yo llevaría. Solo usted, decía la nota. Y sentí cómo se me apretaba el pecho. Nunca fui solo yo.
Guardé silencio durante varios días. Me convencí de que no debía hacer escándalo. Que una madre apoya, calla, cede. Que tal vez era mejor no interferir. Pero algo dentro de mí se encogía cada vez que alguien me preguntaba cómo iban los preparativos. No podía fingir entusiasmo. Mi sonrisa se rompía en los ojos. ¿Qué podía decirles? ¿Que estaba financiando un evento al que apenas me sentían parte? ¿Que mi hija me había convertido en una invitada decorativa más, como esos centros de mesa que se miran pero nadie toca? Una noche, me senté frente al espejo del baño y me vi a los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que me dolía algo más que el cuerpo. Era la sensación de estar sobrando en mi propia historia. Me pregunté si quizás estaba exagerando, si tal vez todo esto era parte del estrés de los preparativos. Pero la verdad ya estaba clara. A Rebeca le avergonzaba mi presencia. Le incomodaba mi opinión. Había tomado mi dinero, pero no mi compañía. Y eso no se siente como amor. Pensé en ese salón que ayudé a pagar. En cómo se llenaría de luces, de risas, de copas brillando bajo los candelabros. Pensé en mi asiento, probablemente en una mesa lejana, junto a algún tío que no veía hace 20 años. Pensé en aplaudir desde lejos, sin que nadie se acercara a preguntarme cómo me sentía. Y entendí que ese silencio ya estaba ensayado desde antes. Que a mí ya me habían asignado un papel, sin voz. Cuando me llamó para acompañarla a la prueba del vestido, sentí una chispa en el pecho. Pensé, tal vez está volviendo a verme. Me arreglé como si fuera una boda pequeña, con mis mejores aretes de perla, un perfume suave que Rebeca siempre decía que olía a hogar y una blusa de lino clara. Llegué antes, como siempre. Afuera del atelier de alta costura había una camioneta de lujo estacionada, vidrios polarizados, con el logo del diseñador en dorado. Entré con una mezcla de nervios y orgullo. No todos los días una madre acompaña a su hija a elegir un vestido de diseñador argentino en la Roma Norte. El lugar era un sueño, espejos enmarcados en oro viejo, luces tenues que caían como terciopelo sobre las telas, maniquíes con encajes franceses, cintas de seda colgando como hilos de historia. Me ofrecieron agua con pepino, pero no tenía sed. Quería verla. Quería ver su cara cuando se viera vestida de novia. Esa niña que yo peinaba con trenzas y que ahora estaba por prometer una vida entera. Me senté al fondo, para no incomodar, pero con los ojos llenos de emoción. No tardó en salir. Rebeca apareció envuelta en un vestido marfil con espalda descubierta y una caída que parecía flotar. No era blanco. Era distinto. Como ella. Sus ojos se buscaron en el espejo, no en mí. Caminó hacia la asesora de imagen y comenzó a hacer preguntas sobre el velo, la cola, los bordados. Yo solo observaba. Hubo un momento en que nuestras miradas se cruzaron, y le sonreí como si no existiera distancia. Pero ella volteó de nuevo, como si tuviera prisa por no detenerse. Nicolás llegó minutos después. Traía un saco azul petróleo, sin corbata. Olía a colonia cara, de esas que huelen a alguien que nunca ha sentido hambre. Saludó a todos menos a mí. Se acercó a Rebeca y le dijo algo al oído. Luego, me miró. «¿Doña Teresa?», dijo con una sonrisa seca. «¿Nos puede dar un momento?», lo dijo con ese tono educado que no es cortesía, sino muro. Como si yo fuera un elemento fuera de lugar. Me quedé de pie, sin saber si era una pregunta o una orden. Rebeca no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y en ese instante, entendí que ya no iba a defenderme. Que mi hija, la que me buscaba los cumpleaños cuando era niña, ahora evitaba mis ojos como quien evita un espejo incómodo. No dije nada. Caminé hacia la salida y sentí el perfume del lugar mezclado con algo más. La herida de no ser bienvenida. En la acera, el sol me cayó directo en la cara. Cerré los ojos por un segundo, respiré hondo y traté de no romperme ahí mismo. Pero fue inútil. Escuché una voz detrás del vidrio. «Tu madre es un gasto innecesario», lo dijo él. No lo gritó, pero no se cuidó de que yo no lo oyera. Lo dijo con esa seguridad de quien sabe que nadie lo va a corregir. Me quedé paralizada, como si cada palabra se hubiera clavado en mi espalda. No quise llorar, no ahí. Así que caminé.
Caminar es lo único que he hecho siempre para sobrevivir el dolor. No sé cómo llegué a casa. Solo recuerdo haberme quitado los zapatos al entrar y quedarme en la sala, descalza, sintiendo el frío del suelo como un ancla. Me serví un café, aunque ya eran casi las 6. Necesitaba algo amargo que no fuera yo. Miré mi celular. Ni una llamada, ni un mensaje. Rebeca no preguntó si llegué bien. No me dijo perdón por eso. No me dijo nada. Ese silencio, más que cualquier palabra, confirmó que ya no estaba de mi lado. Que lo que yo era, o fui, ya no le resultaba útil. Pensé en ese vestido. En cómo la tela parecía flotar cuando ella caminaba. En cómo se había transformado en alguien que ya no necesitaba mis ojos para saber que se veía hermosa. Pensé en cuánto trabajé para que ella pudiera tener una boda como esa, una vida como esa. Y sin embargo, ahora todo parecía construirse sin mi nombre. Yo era la figura borrosa en el fondo de las fotos, la que se borra en la edición final. ¿Por qué dolía tanto? ¿Qué había hecho mal para que me quisieran tan lejos de su alegría? En la noche, encendí una vela en el altar donde tengo las fotos de mis padres. Me quedé ahí, en silencio, con el rostro mojado y las manos apretadas. No pedí nada. No recé. Solo respiré. Y en esa respiración lenta entendí que había empezado a desaparecer para ella mucho antes. Solo que hasta ahora lo estaba viendo claro. La boda no era solo un evento. Era la confirmación de que me habían dejado afuera de una vida que ayudé a construir desde cero. Desde pañales hasta posgrados. Desde cuentos hasta contratos. No dormí bien esa noche. Me desperté varias veces, con esa frase en la cabeza: tu madre es un gasto innecesario. ¿De verdad creían eso de mí? ¿Eso era yo ahora? Un gasto. Un estorbo. No tenía respuestas, pero algo dentro de mí se endureció. Como si una parte cansada hubiera decidido ya no seguir pidiendo permiso para estar. Al día siguiente, me maquillé. Me puse mis pendientes de plata. Y salí. No por ellos. Por mí. Porque a veces, una empieza a salvarse sola, justo cuando todos piensan que se va a rendir. Desde que recibí la invitación al cóctel de presentación, supe que no era para mí. No por lo que decía la tarjeta, sino por lo que no decía. No estaba mi nombre en ningún encabezado. Era un evento para estrechar lazos entre familias en un restaurante con estrellas Michelin en Polanco, con música en vivo y maridaje de vinos seleccionados. Yo, que nunca había pisado un lugar así, me puse mi mejor vestido de lino y una bufanda que Rebeca me había regalado en uno de sus viajes. Me miré al espejo antes de salir y me dije: tú puedes. Y sí, fui. El restaurante era tan elegante que hasta el silencio parecía fino. Me asignaron una mesa al fondo, lejos del ventanal con vista a la fuente. Desde ahí apenas veía la mesa principal, donde estaban los padres de Nicolás, Rebeca, sus padrinos de anillo y un par de amigos de la universidad. La mamá de Nicolás llevaba un vestido entallado de seda color vino. El papá, un traje italiano con pañuelo en el bolsillo. Rebeca reía con ellos como si llevaran años conociéndose. Yo levanté la mano para saludarla. Ella apenas asintió, con la copa en alto, sin moverse. Pedí agua con gas. Me daba pena pedir vino. Me sentía fuera de lugar. Agradecí que las luces fueran tenues. Así nadie vería que mi sonrisa era cada vez más forzada. Cuando trajeron el primer plato, un tartar de atún con aguacate ahumado, me limité a picarlo con el tenedor. Mi estómago no entendía cómo comer mientras el corazón se encogía. Escuchaba risas de allá, brindis, música suave. Cada brindis que daban me hacía sentir más lejos. Como si estuvieran celebrando algo que yo ya no alcanzaba. Algo que ya no era mío. En un momento, el organizador del evento anunció que cualquier familiar que quisiera dedicar unas palabras, podía hacerlo. Me levanté. No pensé. Solo me paré con la copa en la mano. Temblaban mis dedos, pero no mi voz. Iba a decir algo simple. Algo que hablara de amor, de infancia, de cómo Rebeca siempre había sido una niña luminosa. Pero apenas tomé aire, Rebeca se puso de pie en la mesa principal. Con una sonrisa incómoda dijo: «Mamá, guarda eso para la boda, ¿sí?» Y volvió a sentarse como si nada.
Sentí cómo se me bajó la presión. Volví a sentarme. Alguien me alcanzó una servilleta. No recuerdo quién. No lloré, pero tragué tan fuerte que me dolieron las encías. Me quedé mirando mi copa como si buscara una respuesta en el reflejo. ¿Eso había sido necesario? ¿Frente a todos? Nadie dijo nada. Nadie me miró. Fue como si yo nunca me hubiera levantado. Como si ese intento de brindar por mi hija fuera un error social. Un desliz que había que ignorar con elegancia. Me quise ir. Pero me dije que no era momento de huir. Me obligué a quedarme hasta el postre, un mousse de chocolate belga con reducción de frutos rojos. Lo probé sin ganas. Sabía a distancia. A algo hermoso que no era para mí. Escuchaba a lo lejos que Nicolás contaba una anécdota sobre cómo se conocieron. Dijo que Rebeca lo hizo mejor persona. Y ahí, en esa frase, supe que en esa historia no había espacio para lo que vino antes de él. Para todo lo que la hizo quien es. Incluyéndome. De regreso a casa, el chofer de la app me preguntó si venía de una fiesta. Más o menos, respondí. Y me quedé viendo por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como pensamientos que no se quedaban en mi mente. Me preguntaba si alguna vez había sentido algo parecido. Esa sensación de estar ahí, de estar viva, pero no contar. Como si mi presencia no modificara nada. Como si fuera una figura de fondo, como esas que rellenan las escenas de las telenovelas y nunca tienen diálogo. Al llegar, me descalcé en la entrada. Me serví un té de manzanilla y me envolví en la manta que me acompaña desde que Rebeca era bebé. Me recosté en el sillón y me permití cerrar los ojos. No para dormir, sino para no ver. Para no imaginar. Para no recordar su voz deteniéndome con tanta frialdad. Guarda eso para la boda. ¿Qué parte de mí le pareció tan fuera de lugar? ¿En qué momento mi voz se volvió incómoda para ella? No tenía respuestas. Solo un silencio denso, como el que se siente antes de una tormenta. Sabía el orden de los rituales, ni siquiera a qué hora debía llegar. Intenté preguntarle a Rebeca un par de veces, por mensaje, sin insistir demasiado. Me contestó con frases cortas, siempre ocupada, siempre en una reunión, siempre dejando claro que el tiempo ya no me pertenecía. Una noche, me armé de valor y la llamé. Le dije que me sentía fuera de todo. Su respuesta fue un suspiro largo y un mamá, ya hablaremos, ¿sí? Pero no hablamos. Nunca. Un par de días después, una vecina me preguntó si ya había visto el grupo de WhatsApp donde pasaban toda la logística de la boda. Me quedé congelada. ¿Qué grupo? Ella me mostró la pantalla de su celular, boda Rebe y Nico, coordinación. Había fotos del montaje, nombres de mesas, indicaciones de vestimenta, hasta sugerencias de hashtags para redes sociales. Me sentí como si hubiera abierto una puerta sin permiso y me hubiera encontrado con la evidencia de mi exclusión. Volví a casa con el corazón apretado y los pasos más lentos que nunca. Busqué en mi celular. No tenía acceso a ese grupo. Nunca me habían agregado. Mandé un mensaje a Rebeca, puedo estar en el grupo de la boda para estar al tanto. Tardó horas en contestar. Es que es más para los organizadores y los amigos que están ayudando. Me quedé viendo ese mensaje como si no entendiera el idioma. ¿Yo no era parte de quienes ayudaban? ¿Yo no era quien había pagado el salón, la luna de miel, las flores? ¿Quién definía ahora qué era ayudar y qué no? Sentí como algo dentro de mí se desgastaba como tela vieja. Entré a mi correo para revisar los contratos que había firmado con los proveedores. Quería sentirme parte aunque fuera desde lo administrativo. Revisé el del salón, el del catering, el de la empresa de decoración floral. Todos firmados por mí. Todos con mi nombre. Volví a escribirle. Solo quiero saber si puedo acompañarte a alguna reunión, para ayudarte. Me clavó el visto. Ni una palabra. Nada. Como si mi deseo de estar cerca fuera un estorbo más. Como si querer participar fuera egoísmo. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo con los ojos abiertos, escuchando el tic-tac del reloj como un recordatorio cruel. Cada segundo que pasaba, sentía que perdía más espacio en su vida. Pensé en los tiempos de la secundaria,
cuando Rebeca me llamaba llorando porque había reprobado matemáticas, cuando yo dejaba todo para correr al colegio, cuando le escribía notas en las servilletas del desayuno. Ahora, ni siquiera merecía un lugar en un grupo de WhatsApp. Me pregunté, ¿en qué momento perdí el acceso a ella? La mañana siguiente decidí tomar las riendas de lo poco que quedaba en mis manos. Llamé a la organizadora y le pedí una copia del cronograma. Se notaba incómoda. Me dijo que debía consultarlo con la novia. 2 horas después, me llegó un mensaje de Rebeca. Mamá, de verdad, ya está todo controlado. Disfruta el evento. No te estreses. Disfruta el evento. Así, como si fuera una espectadora con boleto en mano. Como si no supiera que yo había vendido mi coche viejo para que todo eso fuera posible. Me quedé sentada frente al comedor, mirando los platos vacíos que no tenía ganas de lavar. La casa estaba en silencio, pero en mi pecho todo era ruido. Ruido de preguntas que no sabía cómo callar. ¿Tanto molestaba mi presencia? ¿Tan urgente era borrarme del mapa? Siempre supe que los hijos crecen, pero no sabía que también pueden reescribir su historia sin ti. Sin tus manos. Sin tu voz. Sin tu nombre. Y lo peor, sin que les duela. Decidí no volver a escribirle. No porque no quisiera saber, sino porque entendí que estaba hablando sola. Que había una barrera invisible donde antes había cariño. Una puerta cerrada que no tenía picaporte de este lado. Me costó aceptarlo, pero esa noche apagué el celular. Me preparé una sopa sencilla. Y mientras removía el caldo, me prometí no suplicar. No otra vez. El amor no debería doler tanto. No de esta forma. No viniendo de quien un día me dijo: mamá, eres mi todo. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto debemos callar por amor a un hijo? ¿Es dignidad o egoísmo poner límites? Reservé ese hotel como quien reserva un sueño. Lo hice meses atrás, cuando Rebeca me contó entre suspiros que quería pasar su luna de miel en un resort 5 estrellas, frente al mar, con vista panorámica y desayuno flotante. La escuché hablar con esa emoción de niña que aún conservaba en ciertas palabras. Me mostró fotos del lugar, de las villas privadas, de los caminos de piedra blanca entre jardines. Me dijo: quiero que sea perfecto, mamá. Y yo, que siempre quise regalarle perfección aunque no pudiera, dije que sí. Pagué la reserva en 3 plazos. Uno tras otro. Sin faltar. El hotel era tan exclusivo que solo aceptaban reservaciones a través de agencia. Con cada pago que hacía, imaginaba sus pasos descalzos sobre la terraza de madera, el sonido de las olas, el aroma a brisa y flores. Me hacía bien pensar que, al menos ahí, se sentiría feliz. No sabía, entonces, que esa promesa también se rompería. Faltaban pocos días para la boda y decidí ir personalmente a confirmar la reserva. Quería que todo estuviera en orden. Tomé un taxi, llevé los papeles y me presenté en recepción. Les di mi nombre. Me reconocieron de inmediato. Todo parecía estar bien, hasta que pedí el detalle actualizado. La recepcionista hizo una mueca, revisó el sistema y me dijo: la reserva fue modificada hace 2 días, señora. Me quedé helada. ¿Cómo modificada? Le pedí que revisara bien. Me explicó que Nicolás había cambiado las fechas, el tipo de habitación y también el destino. Ya no era el resort frente al mar. Ahora era un hotel boutique más económico, a 3 cuadras de la playa, sin vista, sin desayuno incluido. Lo había hecho sin avisar, sin consultarme. Y lo peor, sin decirle a Rebeca. Pregunté por qué había podido hacer eso. Me dijeron que él figuraba como contacto alterno. Con eso bastó. Salí del hotel sin decir palabra. Sentí que las paredes se me venían encima. El sol caía a plomo sobre el pavimento y yo no sabía si llorar o correr. Caminé unos metros, como si eso pudiera aclararme la mente. ¿Por qué alguien que decía amar a mi hija le quitaba en silencio lo que ella más había soñado? ¿Era por dinero? ¿Por control? ¿Por simple descuido? Me senté en una banca y llamé al hotel nuevo. Fingí ser su madre emocionada. Les pedí una cotización. Era la mitad del precio. La mitad de la experiencia.
el doble de la decepción. Pensé en decirle a Rebeca, en advertirle, en salvarla de esa mentira. Pero algo dentro de mí se detuvo. Una voz cansada, herida, que me dijo, ella ya no escucha. Y tuve miedo. Miedo de que, una vez más, yo quedara como la conflictiva, como la exagerada, como la mamá que arruina todo. Así que no lo hice. Guardé el recibo, lo metí en mi bolsa y me prometí algo. Voy a estar atenta a cada detalle, pero no voy a mendigar ser escuchada. Nunca más. Esa noche, en casa, no pude cenar. Tenía el estómago cerrado y el alma abierta de par en par. Me senté en la cama, con los zapatos aún puestos, y me quedé ahí por horas. Vi las sombras moverse por las paredes, como si me recordaran que ya nada estaba firme. Pensé en los votos que Rebeca escribiría, en cómo hablaría de amor, de confianza, de planes a futuro. Y me dolió saber que todo eso se iba a decir sobre un escenario que yo había ayudado a construir, pero que ya no me pertenecía. Al día siguiente, pasé por una papelería y mandé imprimir una copia del contrato original del hotel. No sé por qué lo hice. Tal vez por instinto. Tal vez porque, aunque ya no era bienvenida en sus decisiones, aún quería dejar una huella de lo que había hecho por ella. El papel estaba caliente cuando me lo entregaron, con esa tinta fresca que huele a verdad recién dicha. Lo guardé en una carpeta junto con otros documentos de la boda. Era mi forma silenciosa de recordar. Tú estuviste ahí, Teresa, aunque ya nadie lo diga en voz alta. Esa tarde, Nicolás publicó una historia en redes. Un brindis en una terraza, con un texto que decía todo listo para el gran día. Lo vi sonreír a cámara, levantar su copa, rodeado de amigos. No estaba Rebeca. Solo él. En el fondo, se veía una mesa llena de papeles. Y fue ahí donde lo escuché, sin querer, en el vídeo. Ya le saqué todo el lujo que quería. Lo demás, es conmigo. Lo dijo riendo. Como si el lujo fuera una trampa. Como si ella fuera un capricho que ya podía desinflarse. Apagué el celular. Y me quedé mirando mi reflejo en la ventana, preguntándome si Rebeca sabría quién era ese hombre, o si ya era demasiado tarde para verlo. La mañana previa a la boda amaneció con un sol implacable, de esos que parecen burlarse del cansancio emocional. Me desperté temprano, como siempre. Preparé café, abrí las ventanas, y me obligué a actuar como si fuera un día normal. Pero por dentro, algo se me revolvía. Había soñado con Rebeca vestida de blanco, caminando hacia un altar de flores, y luego desapareciendo entre la gente, como si no me viera. Me quedé con esa imagen todo el desayuno. Me vestí con calma. Saqué el vestido que había comprado para ese día, un azul perla, sencillo, pero elegante. Me miré al espejo y respiré hondo. Pasadas las 9, recibí un mensaje de la organizadora. Pensé que sería algo bonito, un recordatorio, quizá una palabra amable. Pero no. Era un archivo con el plano de las mesas. Me pidió confirmar que mi asiento estaba correcto. Abrí el archivo y tardé unos segundos en encontrar mi nombre. Estaba casi al final. Mesa 14. Junto a tías lejanas, como decía la leyenda. Entre personas que no veía desde hacía años. A metros de la pista, al lado del pasillo del baño. Mi nombre, pequeño, aislado. No estaba en la mesa de familia directa. No estaba cerca del altar. No estaba donde una madre espera estar. Me quedé viendo ese archivo como si fuera una sentencia. Mi estómago se cerró. No era solo el lugar físico. Era el mensaje simbólico. Aquí te tocó, Teresa. Aquí donde nadie te vea, donde no estorbes. Pensé en responder, en pedir una aclaración. Pero recordé todo lo anterior, los mensajes ignorados, las llamadas vacías, las puertas que ya se habían cerrado. Así que me tragué el impulso. Me tragué también las lágrimas. Guardé el celular y me serví otro café, aunque ya no tenía sabor. El sabor se me había ido hacía semanas. Decidí ir al salón. Necesitaba ver con mis propios ojos que al menos todo estuviera en orden. Que no faltaran las flores, que el catering estuviera listo, que no se hubieran equivocado con el menú vegetariano que yo había pedido. Llegué poco antes del mediodía. El lugar era un espectáculo,
columnas cubiertas de hiedra viva, cortinas de gasa dorada moviéndose con la brisa, mesas de mármol cubiertas con manteles de lino puro y vajilla de porcelana fina. Las copas relucían bajo los candelabros de cristal. Todo olía a lujo, a elegancia, a algo que ayudé a pagar, pero que parecía ajeno. Mientras caminaba entre las mesas, buscando la mía, sentí que todas las miradas evitaban la mía. Los decoradores hablaban bajo, los músicos afinaban, los meseros se movían rápido. Nadie me saludó. Nadie me preguntó nada. Finalmente, encontré la mesa 14. Era cierto. Estaba justo al lado del pasillo que llevaba al sanitario. Pusieron un arreglo pequeño, unas servilletas dobladas a la mitad y un tarjetón con mi nombre mal escrito. Terraza. Me reí. No de humor. De esa risa amarga que solo sale cuando ya no queda otra cosa que romperse. Me acerqué a una de las organizadoras. Le pregunté si podía verificar si había algún error. Me miró nerviosa, buscó en su carpeta y dijo que el diseño de las mesas fue aprobado por la pareja hace días. Quise decirle muchas cosas. Que soy la madre de la novia. Que pagué el salón, las flores, la comida. Que ese nombre mal escrito no es cualquiera. Que soy Teresa Luján. Pero no dije nada. Solo asentí, con una sonrisa tensa, y volví a caminar entre los arreglos florales. Cada paso me pesaba más. Cada detalle hermoso me hería un poco más. Salí del salón con los ojos secos. El calor del mediodía me dio en la cara como un golpe. Caminé sin rumbo. No sabía si irme a casa, si quedarme por ahí. Pensé en entrar a una cafetería, pero no quería ver a nadie. No quería responder preguntas, ni fingir entusiasmo. Me senté en una banca frente a una fuente, escuchando el agua caer con su ruido suave, casi compasivo. Cerré los ojos. Me abracé los codos. Y me pregunté, ¿qué tan bajo puede caer una madre para ser aceptada por su propia hija? La respuesta no vino. Solo el viento. Un viento tibio que me acariciaba el rostro como si intentara consolarme. Pensé en regresar por la noche, ocupar mi asiento, aplaudir con una sonrisa educada, tomar fotos. Fingir. Pero algo en mí empezaba a cansarse. Una parte que ya no podía más con la actuación. Me levanté. Volví a casa. Encendí una vela sin pedir nada. Y me senté a pensar en lo que haría si, mañana, también me tocaba aplaudir desde el baño, mientras mi hija decía sí, acepto. La mañana del ensayo general tenía un brillo falso. El cielo estaba despejado, la brisa era suave, y todo parecía alineado para un día perfecto. Pero dentro de mí, algo se rompía por dentro como un hilo fino que ya no aguantaba. Llegué puntual al salón de cristal. El lugar estaba lleno de proveedores, arreglos en proceso, luces colgando como diamantes. Se escuchaba música instrumental de fondo y el aroma de las flores frescas llenaba el aire. Caminé en silencio, observando. Rebeca estaba al fondo, probando su entrada con un ramo provisional. Se veía hermosa. Y distante. Me acerqué con cuidado. No quería interrumpir, pero necesitaba hablar con ella. Me habían confirmado, otra vez, que mi asiento seguía en la mesa alejada. Quise explicarle lo que eso significaba para mí. No como madre orgullosa, sino como alguien que solo quería sentirse parte. Cuando me acerqué, ella estaba rodeada por Nicolás, la organizadora y dos amigas. Me miraron como si no esperaran verme. Sentí esa incomodidad flotando en el ambiente. Aún así, con toda la calma que pude reunir, le dije, «Hija, ¿crees que podríamos revisar mi ubicación en la ceremonia? Creo que ha habido un malentendido». Rebeca no respondió de inmediato. Miró a Nicolás. Él, sin pensarlo, dijo, «Ya se decidió eso, doña Teresa. No se puede mover más». Me dolió que ni siquiera me mirara a los ojos. Rebeca seguía callada. Sentí que todo el salón se detenía un segundo. Los técnicos, los decoradores, hasta las luces parecían haber bajado su intensidad. Insistí, con respeto, con cariño, con esa voz baja que solo usamos cuando aún queremos evitar el conflicto. «Es que me siento muy lejos de ti, hija, solo eso». Y entonces, ocurrió. Rebeca levantó la mirada.
No tenía enojo en los ojos, ni tristeza. Tenía cansancio. Como si yo fuera un problema viejo. Como si ya le hubiera dado demasiados dolores de cabeza. Se levantó de la silla, dio un paso hacia adelante, y con una voz más alta de lo necesario, dijo frente a todos. Mi marido decide, tú estorbas. Así. Directo. Sin temblar. Sin un temblor en la voz. Un silencio brutal se apoderó del salón. Podía escuchar cómo alguien dejaba caer algo al suelo. Tal vez una flor, tal vez un portapapeles. No lo sé. Todo fue borroso por unos segundos. Vi cómo la organizadora agachaba la cabeza, cómo Nicolás disimulaba una sonrisa apenas contenida. Vi cómo una de las amigas de Rebeca fingía mirar su celular. Y yo me quedé de pie, sin moverme. Mi corazón no latía, retumbaba. Quise hablar, decir algo. Defenderme. Recordarle quién soy. Pero no lo hice. Porque entendí que, si tenía que explicarlo, ya no servía de nada. Respiré hondo. Muy hondo. Como si necesitara llenarme de aire para no romperme en pedazos. Y fue entonces cuando me escuché a mí misma decir, con una calma que no sabía que tenía. Perfecto. Entonces que él pague. No grité. No lloré. No temblé. Solo lo dije. Con esa dignidad que una recoge del suelo cuando ya no le queda nada más. Me di la vuelta, caminé hacia la salida, y el sonido de mis pasos sobre el mármol fue lo único que se oyó por varios segundos. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Nadie me detuvo. Crucé la puerta sin mirar atrás. No porque no me doliera, sino porque ya no quería ver quién me había dejado caer. Afuera, el sol seguía brillando. Irónico. Brillante. Inmune a todo. Me puse los lentes oscuros, me acomodé la bolsa de cuero legítimo al hombro y comencé a caminar. Sentía mis manos frías, pero mi espalda erguida. Por primera vez en semanas, sentí que el mundo no se me venía encima. Yo me alejaba de él. Con pasos firmes. Con la frente en alto. Como quien sabe que ha perdido algo, pero también ha recuperado algo más profundo. Esa tarde, llegué a casa, me quité los zapatos, y no dije una sola palabra en voz alta. Pero adentro, se escuchó todo. Nunca había caminado tan derecha. No por orgullo, por necesidad. Necesitaba sostenerme con el cuerpo, porque el alma la traía hecha pedazos. Crucé la explanada del salón como si no me doliera, como si no llevara clavada en el pecho la frase más humillante que he escuchado de mi propia hija. Tú estorbas. No me temblaban las manos, pero sí los recuerdos. Pensaba en su primer día de escuela, en la vez que tuvo fiebre y no dormí en 3 noches, en cuando me decía mamita, no te vayas. Y ahora era yo la que se iba. Por ella. Al llegar a la calle, sentí el viento caliente del mediodía rebotarme en la cara. El taconeo contra el concreto me sonaba a eco. Cada paso era un latido sordo que decía ya basta. No quise voltear. No porque me diera miedo, sino porque entendí que quien no va a detenerte, tampoco merece verte dudar. Me abracé la bolsa con fuerza, como si fuera un escudo. Esa bolsa fue regalo mío. Me la compré cuando recibí mi primer aguinaldo como jefa de área. Negra, de cuero legítimo, resistente. Como yo. Ese día, fue mi única aliada. Tomé un taxi. No confié en que alguien viniera a buscarme. En el trayecto, el chofer me preguntó si todo estaba bien. Asentí. No podía hablar sin quebrarme. Miré por la ventana. Todo seguía igual allá afuera, los coches, la gente, los árboles. Pero yo no. Yo ya no era la misma Teresa que entró esa mañana creyendo que aún podía ser parte. Algo dentro de mí se había apagado. Algo que no eran solo las ilusiones, era la paciencia. Esa paciencia que cultivamos las madres pensando que algún día seremos recompensadas. No lo somos. A veces, solo se nos exige más. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue cerrar con llave. Me senté en el sillón sin encender la luz. Dejé la bolsa en la mesa, y ahí quedó, como símbolo. No quise llorar. Llorar era darle poder a lo que me había herido. Pero sí me temblaba el pecho. Respiraba entrecortado,
como si cada emoción estuviera saliendo a empujones. Tomé aire por la nariz, exhalé lento. Me serví un poco de vino. No brindé. No brindas cuando estás rota. Solo bebes. Por dentro. Por ti. Por lo que te costó llegar hasta ese momento sin perderte del todo. Me senté frente a la computadora. Abrí los correos de los proveedores. Uno por uno. Catering, música, decoración, salón. Todos los contratos estaban a mi nombre. Todos los anticipos, pagados desde mi cuenta. Me quedé mirando el desglose de gastos como si fueran fotos antiguas. Cada peso tenía una historia. Cada firma, una esperanza. Y ahora, todo eso me dolía como si me lo hubieran arrancado sin anestesia. Pensé, ya no tengo nada que perder. Y fue ahí cuando supe lo que iba a hacer. No fue por venganza. Fue por justicia. Por mí. Por la mujer que había sido invisible durante meses. Escribí los correos uno tras otro. Cancelación. Terminación de contrato. Motivos personales. Solicito devolución parcial. Llamé al salón y dije que me comunicaba como firmante. Les pedí que cerraran el acceso esa misma noche. No dudaron. Nadie lo cuestionó. Porque yo era la responsable legal. La que figuraba en todos los documentos. La que, aunque quisieron borrar, aún tenía la llave. A las 7 de la noche, todo estaba hecho. La música fue cancelada, las flores retiradas, el buffet dado de baja. Silencio administrativo. Limpio. Eficaz. Me senté en la cama con una manta sobre los hombros y una vela encendida al lado. No me sentía vengativa. Me sentía libre. Como si por fin hubiera recuperado mi voz. No la que pide permiso. La que dice, hasta aquí. Hasta aquí con el maltrato disfrazado de amor. Hasta aquí con poner la otra mejilla cuando ya ni cara te queda. Apagué el celular. Me acosté sin noticias. No quería saber qué pasaba en el salón. No me interesaba si había caos, si había gritos, si alguien preguntaba por mí. Ese era su problema ahora. Esa era su responsabilidad. Yo ya había entregado todo. Más de lo que debía. Más de lo que podían ver. Esa noche dormí sin culpa. Por primera vez en mucho tiempo. Porque cuando uno deja de suplicar lugar, empieza a vivir desde otro lugar, el de la dignidad. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu propio hijo o hija te humillara en público por su pareja? Desperté antes del alba. No por insomnio, sino porque algo dentro de mí sabía que el día empezaba diferente. Me senté en la cama, envuelta en mi bata de algodón, y escuché el silencio. Era profundo. De esos silencios que solo ocurren después de una decisión irreversible. Caminé descalza hasta la cocina. Preparé café sin prisa, con las luces apagadas, como si no quisiera que el mundo supiera que ya estaba despierta. Afuera, la ciudad aún dormía. Pero yo no. Yo ya había despertado de algo más profundo, del engaño de que ser madre me aseguraba un lugar eterno. Miré por la ventana mientras el cielo se volvía violeta y sentí una extraña paz. Esa calma que se siente cuando ya no hay nada que perder. Sabía lo que estaba pasando en el salón. Sabía que llegarían los proveedores, que intentarían entrar, que encontrarían todo cancelado. Imaginé la cara de Rebeca al descubrirlo. La incredulidad. La confusión. El caos. Pero no me dolía imaginarlo. Lo que dolía era haber llegado a este punto. Haber tenido que apagar el sueño de mi hija para poder encender mi propia dignidad. A las 7, mi celular comenzó a sonar. Primero mensajes. Luego llamadas. Nicolás, la organizadora, una prima. Todos querían respuestas. Pero yo no las debía. Porque nadie me preguntó nada antes. Porque nadie me incluyó en lo que soñaban. Así que, simplemente, no respondí. Dejé que el celular vibrara sobre la mesa hasta quedar en silencio. Abrí el refrigerador y me preparé un jugo. Me senté a desayunar despacio. Pan con mantequilla. Café sin azúcar. Lo que nunca había cambiado. Lo que aún me pertenecía. En algún momento, abrí las redes sociales.
Fue inevitable. No por morbo. Por realidad. Para ver lo que estaban viviendo. Las fotos del salón vacío comenzaron a circular. Invitados confundidos. Mesas desmontadas. Un cartel en la entrada. Evento cancelado. Vi los comentarios. Algunos incrédulos. Otros burlones. Vi una historia donde se veía el coche de lujo de Nicolás estacionado, solo. El reflejo del sol sobre el toldo era lo único brillante en esa escena triste. La boda perfecta se había caído sin hacer ruido, como un castillo de aire. Pensé en mi madre, en lo que ella habría hecho. Ella siempre decía, cuando nadie te da tu lugar, levántate y elige el tuyo. Nunca entendí esa frase hasta ahora. Porque eso hice. No tomé revancha. Tomé mi lugar. El que me habían negado durante meses. El que yo misma había cedido sin querer. El que reclamé cuando ya no había más abrazos ni explicaciones. Cerré el celular. Cerré los ojos. Y respiré. Una respiración distinta. Llena de espacio. De mí. Me fui al cuarto y me cambié. Me puse un vestido cómodo, unos zapatos bajos. Nada especial. Nada festivo. No había fiesta. Y, sinceramente, no tenía ganas de salir. Pero tampoco quería quedarme encerrada. Así que caminé al parque más cercano. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol viejo. Miré a los niños correr, a los perros ladrar, a la vida continuar. La vida siempre continúa. Aunque uno haya sido arrastrado por dentro. Aunque el alma aún se tambalee. Afuera, todo sigue. Un hombre mayor se sentó junto a mí. No dijo nada. Solo asintió, como si supiera que yo necesitaba ese silencio. Compartimos un par de minutos sin palabras, escuchando las hojas moverse con el viento. Pensé en Rebeca. ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría diciendo? ¿Me odiaría? ¿Se arrepentiría? No lo sabía. No lo sabré por un tiempo. Pero entendí algo. A veces, la única forma de enseñar amor es irse a tiempo. No quedarse donde te echan. No insistir donde ya no cabes. Me quedé ahí un buen rato. Dejé que el día pasara sin querer controlarlo. No planifiqué nada. No esperé nada. Solo estuve. Por primera vez en semanas, estuve para mí. Sentí la dignidad en mi espalda recta, en mis manos quietas, en mi silencio elegido. Volví a casa al atardecer. Calmada. Serena. Como si mi alma, por fin, se hubiera sentado conmigo en la misma mesa. Y esa noche, dormí. Sin interrupciones. Sin sobresaltos. Porque a veces, el vacío, también limpia. Eran las 5:30 de la tarde cuando miré el reloj y pensé, ya deben estar llegando. Me imaginé a los primeros invitados bajando de coches lujosos, caminando sobre la alfombra blanca, buscando la entrada decorada con flores. Me los imaginé confundidos, tal vez molestos, al ver la puerta cerrada, sin anfitriones, sin música, sin nadie recibiéndolos. No tenía que estar ahí para saberlo. Lo sentí en el cuerpo, como se sienten los temblores antes de que lleguen. Me preparé un té, abrí la ventana y dejé que entrara la brisa. El día estaba claro, demasiado claro para tanta tristeza. Las primeras fotos comenzaron a llegar a mí a través de mensajes reenviados. Una tía me las mandó sin escribir nada, como quien no sabe si está del lado correcto. En una de ellas, un grupo de invitados aparece de pie en la acera, algunos con abanicos, otros mirando el celular. Todos con cara de desconcierto. La fachada del salón seguía decorada, flores colgando en los arcos, un cartel dorado con las iniciales R y N, y las puertas, enormes, selladas con cadenas. Detrás del vidrio se veían sillas apiladas. Nada más. No había música. No había velas encendidas. No había luz cálida. Solo sol. Mucho sol. Ese sol que te expone, que no deja que te escondas, que lo revela todo. Los fotógrafos, que ya estaban contratados, tomaban imágenes por inercia. Uno de ellos captó el momento exacto en que Rebeca llegó. Sola. Sin Nicolás. Vestida de blanco.
con la cola del vestido arrastrando un poco de polvo. Se ve hermosa, increíblemente sola. Se ve como si estuviera esperando que alguien, por fin, dijera algo. Vi esa imagen una y otra vez. Rebeca de pie, frente a la puerta cerrada, mirando hacia adentro, como si pudiera revertirlo todo con solo desearlo. Pero ya no. El silencio era definitivo. Vi su rostro. No era enojo. No era llanto. Era ese gesto que yo conocía muy bien, el de cuando entendía algo tarde. Lo tuvo de niña una vez, cuando soltó la mano de más chiquita en una plaza y se perdió entre la gente. Esa mezcla de susto y vergüenza. Pero esta vez, nadie la vino a buscar. Las redes sociales no tardaron. Algunos asistentes comenzaron a subir historias, fotos, hasta vídeos. Había un aire de chisme contenido en cada publicación. Un qué fuerte lo que pasó sin decir exactamente qué. Vi cómo la historia se les escapaba de las manos. Como todo lo planeado con meses de lujo, diseño y pretensiones, se volvió un espectáculo. Pero sin luces. Sin aplausos. Un espectáculo triste. Rebeca no apareció más en ninguna foto. Después de esa, nadie la volvió a ver. Pensé en Nicolás. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no apareció? ¿Por qué no dio la cara? Me lo imaginé en su casa, quizá fingiendo sorpresa, quizá culpando a otros, como hacen los que nunca asumen. Me lo imaginé justificando lo injustificable, protegiendo su imagen mientras dejaba que Rebeca cargara con todo. Y me dolió por ella. A pesar de todo, me dolió. Porque ninguna mujer merece ser expuesta así. Ni siquiera cuando te ha olvidado. Cerré el celular y apagué la televisión. No necesitaba más pruebas. Ya había visto suficiente. Me recosté en el sofá con una manta sobre las piernas. El cielo comenzaba a tornarse naranja y en mi pecho algo se asentaba. No alegría. No alivio. Solo una aceptación silenciosa. La boda se había caído. Pero no por mí, sino por todo lo que la rodeaba, por las mentiras, por el orgullo, por la falta de raíz. Y, en el fondo, yo sabía que eso siempre termina quebrándose. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Esa noche, antes de dormir, fui hasta el armario y saqué un pequeño álbum que Rebeca me hizo cuando cumplió 15. Era un cuaderno artesanal, lleno de fotos nuestras. Lo abrí. En la primera página había una nota que decía: «Gracias por ser siempre mi casa, pase lo que pase». No lloré. Solo cerré el cuaderno con cuidado. Lo guardé de nuevo. Y me prometí que, aunque no supiera cómo, algún día, Rebeca también iba a recordar esa frase. Desde el amanecer hasta el anochecer, el celular no paró de sonar. Vibraba como un corazón ansioso, desesperado por atención. Lo dejé sobre la mesa del comedor, al lado de una taza de café que ya no humeaba, y lo observé temblar como si algo dentro de mí quisiera seguir reaccionando. Pero no. No esta vez. Era la organizadora. Luego Nicolás. Después Rebeca, 1, 2, 6 veces. Era como si todos recordaran de pronto que yo existía, que tenía voz, que sostenía los hilos que antes habían cortado. Silencié el teléfono con un gesto firme y lo dejé boca abajo. Como si tapar la pantalla pudiera protegerme del eco de todo lo que no se dijo cuando aún había tiempo. No era venganza. No era castigo. Era un acto de respeto, por fin, hacia mí. Porque después de meses siendo decorado por fuera e ignorada por dentro, ahora yo también tenía derecho a hablar. Y elegí hacerlo desde el silencio. Tomé mis cosas con calma. Guardé un par de mudas de ropa, 2 libros, mis cremas, una blusa que me hacía sentir bonita, y salí de casa. Sin avisar. Sin dejar nota. No quería quedarme ahí esperando disculpas que tal vez nunca llegarían. Me dirigí a un hotel spa que siempre quise conocer, uno de esos lugares de revista que ves con nostalgia y dices, algún día.
El lobby era un respiro. Pisos de mármol claro, aroma a jazmín y limones recién cortados. La recepcionista me sonrió como si me conociera desde antes, como si pudiera ver más allá de mis hombros caídos. Le dije mi nombre con una voz que ya no pedía permiso. Me entregó la llave como si fuera una llave de paso. No a la habitación. A mí. A algo nuevo. A algo mío. El elevador subió lento, acariciando cada piso como quien respeta el tiempo de una mujer cansada. Entré a la habitación y la luz del mar me recibió como se recibe a alguien que por fin vuelve a casa. Me cambié con lentitud. Me puse una bata de algodón blanco, suave, sin marcas ni manchas del pasado. Bajé al área de masajes. El sonido del agua corriendo en pequeñas fuentes rodeaba el espacio como si alguien me arrullara desde lejos. Cerré los ojos. Dejé que el aceite tibio recorriera mi espalda, mis hombros, mi cuello. Sentí cada músculo rendirse como un niño exhausto. Por primera vez en mucho, no pensé en nadie. No en Rebeca. No en Nicolás. No en el salón vacío. Solo en mí. En mis huesos cansados. En mi espalda agrietada de tanto cargar lo que otros no agradecieron. El cuerpo también guarda resentimientos. También pide perdón. Después del masaje, caminé descalza hasta la terraza del spa. Me ofrecieron una copa de champagne. Pedí la más fina. La misma que estaba contratada para la boda. Pero esta vez, era para mí. Para celebrar no lo que se rompió, sino lo que sobrevivió. Me senté bajo una sombrilla beige, el mar enfrente como un escenario solo para mí. Brindé en silencio. No dije nombres. No invoqué pasados. Murmuré apenas. Por mí. Y en ese susurro, cabía una vida entera. No era celebración. Era dignidad líquida. Era la primera vez que sentía que tenía permiso de descansar. Subí cuando el sol empezó a teñir el cielo de cobre. Abrí las cortinas. Me recosté sobre la cama inmensa. El mar seguía ahí. Azul oscuro. Tranquilo. Ajeno al escándalo, al abandono, al juicio. No necesitaba testigos. No necesitaba validación. Porque cuando una mujer ha sido despreciada y aún así logra mantenerse en pie, todo lo que contempla desde su propia mirada se vuelve un premio. Encendí una lámpara tenue. Me lavé el rostro. Me peiné con calma. Y por primera vez en semanas, me sentí habitable. No revisé el celular. Tal vez seguía sonando. O no. Ya no importaba. No había notificaciones que merecieran más atención que mi propio cuerpo descansando. Me abracé sin planearlo, como una madre que se consuela sola después de una larga batalla. Me sentí tibia. Me sentí mía. Recordé una frase que mi abuela repetía cuando yo lloraba de niña: el silencio no es ausencia, es espacio para volver a empezar. Y esa frase, en ese hotel ajeno, se volvió mi casa. Se volvió mi escudo. Se volvió mi nueva oración. Esa noche soñé que caminaba descalza sobre una playa blanca. No había ruido. Solo mi respiración acompasada y la brisa jugando con mi ropa. A lo lejos, Rebeca me miraba. No decía nada. Solo me seguía con los ojos. No había reproche. No había vergüenza. Había algo más sutil. Más íntimo. Reconocimiento. Como si por fin hubiera recordado quién soy. Como si me viera de nuevo con los ojos del alma. Me desperté con una lágrima. No por tristeza. Por descanso. Pedí el desayuno a la habitación. Juguito fresco, pan artesanal, queso de cabra, fruta cortada con detalle. Lo comí frente al ventanal, con la bata aún puesta, los pies cruzados, y una calma que no sabía que cabía en mí. Después caminé por los jardines. Toqué flores. Sentí texturas. Me senté junto a una fuente con un cuaderno viejo que llevaba en la bolsa. Escribí sin filtro. Palabras que no tenían que gustar a nadie. Solo a mí. Entre todas ellas, subrayé una frase sin querer. No fue egoísmo. Fue amor propio. No sé si algún día Rebeca leerá eso. Tal vez sí. Tal vez no. Pero yo sí.
Cada vez que sienta que estoy a punto de volver a ceder por miedo. Cada vez que alguien me diga que una madre aguanta todo. No. Una madre no debe aguantarlo todo. Una madre también merece ser sostenida. Escuchada. Elegida. Y si no por otros, al menos por sí misma. Yo me elegí ese día. Con una copa en la mano. Con los pies limpios. Con el alma lista para volver así. ¿Y tú? ¿El silencio puede ser también una respuesta poderosa? ¿O es simplemente una forma de venganza? El tercer día después del desastre, la noticia ya se había enfriado. Al menos en redes. Las historias efímeras desaparecieron, los chismes bajaron el volumen y los mensajes dejaron de llegar. Pero para Rebeca, el incendio apenas comenzaba. Me enteré por una prima que Nicolás no había regresado al departamento que compartían. Al principio, creyeron que estaba dando espacio o que estaba enojado por la situación. Pero con el pasar de las horas, quedó claro que no era enojo. Era ausencia. Silencio. Huida. Rebeca intentó llamarlo. Varias veces. Después de todo, aunque la boda se había caído, aún quedaban las explicaciones. Las pertenencias. Los acuerdos. Pero Nicolás no contestaba. Ni una palabra. Ni un mensaje. Ni una excusa. Solo un vacío enorme donde antes estaba un compromiso. Una promesa. Un futuro que se vendió como brillante y resultó ser de papel. Nadie sabía dónde estaba. Ni su familia, ni sus amigos. Había dejado todo en pausa, excepto su decisión de no volver. 2 días después, Rebeca llegó a su departamento y encontró sus cosas afuera. Maletas perfectamente cerradas, una caja con documentos, y encima, una nota escrita con marcador negro: buena suerte con tu madre. Así. Sin firma. Sin rastro de humanidad. Leí eso y no supe qué sentir primero, si rabia, si compasión, si tristeza. Porque yo también había sido echada, de forma distinta, pero igual de cruel. Y ahora, Rebeca estaba probando ese mismo trago que ella me sirvió sin temblar. El sabor amargo de ser desechada. No me llamó. No vino a buscarme. No pidió ayuda. Me enteré por otra persona. Y aún así, me dolió. Porque no importa cuánto una hija se equivoque, una madre sigue sintiendo. Me senté en la cama con el teléfono en la mano durante horas, pensando si debía escribirle. Si debía, al menos, preguntarle si estaba bien. Pero recordé todo. Cada no estorbes, cada mirada evitada, cada silencio que dolía más que un grito. Y me dije que no. Que esta vez, si ella quería hablar, tendría que buscarme. Rebeca desapareció por unos días. Cerró redes. Apagó el celular. Me dijeron que se fue a casa de una amiga. Que no quería ver a nadie. No me sorprendió. Conozco esa reacción. Es la misma que yo tuve cuando todo se vino abajo. El mismo impulso de esconderse hasta que el mundo deje de doler. Tal vez por eso no la juzgué. Tal vez por eso, dentro de todo, la entendí. Porque no hay nada más frío que ver cómo alguien se va sin siquiera cerrar la puerta detrás. Mientras tanto, Nicolás volvió a publicar en sus redes. No fotos de disculpas. No explicaciones. Solo una imagen en una terraza con vista al mar, copa en mano, y la frase: la vida sigue. Lo vi sin buscarlo. Me apareció en una sugerencia. Y sentí ese viejo nudo en la garganta. No por él, sino por ella. Porque fue mi hija la que apostó todo. La que defendió lo indefendible. La que gritó frente a todos por él. Y él la dejó caer sin voltear. Me costó aceptar que no podía salvarla. Que esta vez no era yo quien podía resolverlo todo. Que a veces, las heridas que más enseñan son las que se hacen en silencio. Me quedé en casa ese fin de semana. Leí un libro que tenía abandonado, cuidé mis plantas, preparé sopa de lentejas como me enseñó mi madre. Me aferré a lo cotidiano. A lo que no se va. A lo que permanece. Porque el amor verdadero no huye cuando las cosas se ponen difíciles. El amor verdadero se queda. Y mientras pelaba zanahorias en la cocina, pensé en algo que jamás olvidaré,
Nicolás no la traicionó ese día. La traición ya estaba en su forma de mirar, en su forma de decidir sin ella, en cómo me hablaba, en cómo la alejaba. Solo que ella no lo quiso ver. Y a veces, una madre sí ve lo que la hija no alcanza a mirar. Los edificios tienen memoria. Y las vecinas, más. A los 2 días del escándalo, ya no era necesario decir nada. Bastaba con cruzar la calle, mirar las miradas, sentir el murmullo apenas disimulado. Las cortinas que se movían cuando alguien pasaba. Las puertas que se abrían solo para observar. Yo salía a tirar la basura y podía ver cómo una señora del quinto fingía regar sus plantas. Otra, en el segundo, hacía como que buscaba señal en la ventana. Pero todas sabían. Todas hablaban. Y lo peor, todas opinaban. Rebeca, aunque no vivía ahí desde hace tiempo, seguía siendo la hija de Teresa. Y eso bastaba para que todo lo que hiciera, o le pasara, cayera también sobre mí. No me lo decían directo, pero lo intuía. Sentía esas frases que empiezan con pobrecita pero terminan en juicio. Con todo lo que le dio su mamá, ya se veía que ese muchacho no era de fiar. Como si la vergüenza fuera hereditaria. Como si el fracaso social también se pegara a la piel. Una tarde, al salir por el pan, me topé con Clara, la del 3C. Me miró con esos ojos que mezclan lástima y curiosidad, y soltó. «Oiga, doña Tere, ¿es cierto que canceló todo de un día para otro?» No supe qué responder. No por culpa, por dignidad. Asentí con calma. ¿Y no le dolió ver a su hija así, plantada? No contesté. Solo dije. A veces una madre nos salva, porque ya salvó demasiado. Ella guardó silencio. Y en ese silencio, entendí que algo se le acomodó también a ella. Esa misma noche, alguien subió un vídeo a TikTok. Era una vecina joven, de las que graban todo. Narraba los hechos como si fuera una historia de crimen, con música de fondo y cortes dramáticos. Hablaba de Rebeca, de la boda, del novio desaparecido, de la madre que lo había cancelado todo. Una señora elegante, digna, que ya no se dejó pisotear. No me nombraba, pero la gente sabía quién era. Los comentarios se llenaron de aplausos, de mujeres diciendo, «Así se hace, cuántas quisiéramos haber tenido ese valor». Yo no contesté, ni le di me gusta. Pero lo leí. Cada palabra, cada línea. A la mañana siguiente, en el elevador, una señora que nunca me saludaba me dijo, «Yo la vi en ese vídeo. Qué valiente, señora». Le sonreí apenas. No me sentía valiente. Me sentía humana. Me sentía rota y recompuesta a la vez. Como si cada pedazo que se me cayó frente a todos, ahora me perteneciera más que nunca. Porque una cosa es ser víctima. Y otra muy distinta, es tomar la rienda con el corazón sangrando. Y seguir. No para demostrar nada, sino para no morir por dentro. Me refugié esos días en lo cotidiano. Limpiar, cocinar, leer, regar las plantas. Los gestos pequeños se volvieron bálsamo. Pero cada vez que salía, algo me recordaba lo sucedido. Un comentario en el mercado. Un guiño del portero. Un suspiro de las mujeres mayores que me miraban con una mezcla de respeto y envidia. Como si yo hubiera hecho algo que muchas quisieron, pero no pudieron. O no se atrevieron. Me sentía observada. Pero también, entendida. En el fondo, sabía que todo eso era temporal. Que el interés de la gente se va tan fácil como llega. Pero también sabía que había algo distinto en el aire. Una especie de eco. Porque cuando una mujer alza la voz después de tanto tiempo callada, eso no se olvida. No entre vecinas. No entre mujeres que cargamos culpas que no nos tocan. Mi historia se había vuelto pública. Pero mi proceso, ese seguía siendo mío. Íntimo. Inquebrantable. Silenciosamente firme. Esa noche, frente al espejo, me vi los ojos. Y me dije en voz bajita. No fue escándalo. Fue límite. Y con esa frase, dormí en paz. La vi desde la ventana. Parada frente al portón,
con un vestido largo y sin forma, el cabello recogido a la prisa y una expresión que no le conocía desde niña. No era soberbia. No era lástima. Era derrota. Y miedo. Un miedo distinto al de la noche anterior al examen, o a la fiebre que no bajaba. Era miedo de acercarse a una madre herida. De no saber si todavía tenía un lugar aquí. No tocó de inmediato. Caminó un poco en círculos, como quien ensaya una escena. Y después, timbró. Tardé un poco en abrir. No por orgullo. Por temblor. Por lo que significaba verla ahí, después de tanto silencio. Me sequé las manos en la bata, acomodé el cabello y bajé con pasos lentos. Al abrir, ella levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, la nariz un poco roja. Quiso sonreír, pero no le salió. Solo dijo: ¿Puedo pasar? No respondí. Me hice a un lado. El gesto bastó. Caminó con cuidado, como si todo en esta casa pudiera romperse. No dije siéntate. Ella lo hizo sola. En el sillón donde solía ver caricaturas de niña. Se quedó ahí, mirando al suelo. Las manos entrelazadas, la espalda encorvada. Como si por fin se hubiera desarmado por dentro. No sabía por dónde empezar. Y yo no iba a ayudarle. No esta vez. Me senté frente a ella, con las piernas cruzadas y el corazón haciendo ruido. Te vi en las fotos, murmuré. Ella asintió. No dijo nada. Se tocó la cara con los dedos temblorosos. El silencio se volvió espeso. No incómodo. Doloroso. No pensé que, empezó a decir, pero se detuvo. Y bajó la cabeza. No necesitaba terminar la frase. Yo ya la sabía. En ese instante, sentí que todas las veces que quise consolarla volvían a mí. Todos esos reflejos de madre que corre a abrazar, que quiere calmar, que dice no pasa nada. Pero ahora sí pasaba. Y yo no iba a borrarlo. Tenía que verlo con ella. Tenía que dejar que doliera. Que ardiera. Porque el amor sin consecuencia se pudre. No sé por qué hice todo tan mal, dijo por fin, con la voz rota. Y ahí supe que no venía por excusas. Venía por verdad. Aunque le doliera. No le dije que la perdonaba. No le dije que todo estaba bien. Porque no era cierto. Le pregunté si sabía lo que había hecho. Si de verdad entendía. Y ella asintió con los ojos húmedos. Dijo que pensaba que estaba defendiendo su nueva vida. Que creyó que seguir a Nicolás era madurar. Que se olvidó de quién era cuando quiso pertenecer a otro mundo. Me alejé de ti por vergüenza, dijo bajito. Y eso me partió. Porque no hay dolor más cruel que saber que tu hija se avergonzó de ti. Hubo un momento largo en que no hablamos. Solo nos miramos. Yo con años encima. Ella con cicatrices nuevas. Le serví té, como antes. No lo tocó. Tenía las manos frías. Me preguntó si podía quedarse un rato. Le dije que sí. No le ofrecí cuarto. No le ofrecí cama. Solo ese espacio. El de estar. El de compartir silencio. Porque hay heridas que no se curan con palabras. Se curan con tiempo. Con presencia. Con verdad. Y eso era todo lo que podíamos ofrecernos esa tarde. Antes de irse, se paró frente a mí. Dudó. Me miró a los ojos y murmuró. ¿Todavía estorbo? No respondí de inmediato. La miré con calma. Con ese amor cansado que aún respira después del dolor. ¿Ahora sí te estorbo menos? Repetí yo, devolviendo su pregunta como quien ofrece un espejo. Ella cerró los ojos. Tragó saliva. No dijo nada. Pero su rostro lo dijo todo. Y sin necesidad de abrazos, supimos que algo, en nosotras, se estaba reconstruyendo. Lento. Real. Rebeca volvió a aparecer 2 días después, sin avisar. No venía arreglada ni destruida. Venía real. Con ojeras visibles, una bolsa pequeña colgando del hombro y esa forma de caminar que tienen los que están buscando algo que no saben si merecen. Entró sin decir mucho.
Traía pan dulce en una bolsa de papel y lo dejó en la mesa, como si con eso intentara compensar años de silencio. Yo ya tenía el café puesto. No le ofrecí asiento. No por orgullo, sino porque esta vez ella tenía que decidir si quería quedarse. Nos sentamos una frente a la otra, con una taza entre las manos, evitando el tema. Hablamos del clima, del pan que ya no sabe igual, de cómo la ciudad había amanecido más tranquila. Evitamos lo obvio, como quien rodea una herida aún abierta. Hasta que en una pausa larga, ella dijo: fui al salón. No me moví. Solo tomé un sorbo de café y dejé que continuara. Estaba vacío. Olía a humedad, a flores muertas. Y ahí supe que había ido buscando más que una respuesta. Había ido a ver su propio reflejo roto. Dijo que se sentó en una de las sillas que no alcanzaron a retirar. Que se quedó ahí sola, viendo el escenario que nunca existió. Que pensó en todo lo que construyó sobre palabras de otros. Y cómo todo se desmoronó el día que decidió sacarme de su historia. Nunca me sentí tan sola, mamá. Y esas palabras me tocaron como un cristal contra el pecho. Porque yo también lo estuve. Sola, pero digna. Y en el fondo, tal vez eso era lo que ella ahora empezaba a entender. Que la soledad con dignidad pesa menos que la compañía sin respeto. Nos quedamos en silencio. Ese tipo de silencio que solo se da entre personas que ya se gritaron todo, incluso sin palabras. Vi cómo se frotaba las manos, cómo su labio inferior temblaba. No quise consolarla. No esta vez. Me limité a estar. A sostenerme. Porque hay momentos en los que una madre, en lugar de abrazar, tiene que esperar a que la hija regrese desde sí misma. Tú me viste caer, y no fuiste corriendo. Dijo eso con un tono entre reclamo y comprensión. Y asentí. Porque sí. Porque entendí que, si la rescataba una vez más, ella nunca iba a aprender a nadar. Me pidió leer algo. Sacó una hoja arrugada de su bolso. Era una carta. Escrita a mano, con tachones. No era para mí. Era para ella misma. Decía cosas como: me equivoqué, quería encajar, quise protegerlo aunque él no me protegiera a mí. Yo la escuchaba sin interrumpir. Cada frase era un paso más hacia su centro. No hacia mí. Al final me dijo: si tú no hubieras hecho lo que hiciste, yo hoy seguiría pensando que estaba en el lugar correcto. Y eso, dicho en voz alta, fue más fuerte que cualquier abrazo. La acompañé hasta la puerta. No quiso quedarse. Me dijo que necesitaba pensar, poner en orden su cabeza, su vida, su idea de familia. Me pareció justo. Le ofrecí unas cobijas por si tenía frío donde estaba. Me las aceptó. Como quien recibe algo sagrado. Antes de irse, me miró a los ojos y preguntó: ¿tú crees que pueda reparar algo de esto? Y yo le respondí con la verdad más limpia que encontré dentro de mí. Las heridas no se reparan, se aceptan. Y ella se fue con eso. Con la herida a cuestas. Pero al menos, visible. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. No lloré. Solo respiré hondo, como quien exhala siglos. No sabía si volvería. No sabía si me hablaría al día siguiente. Pero ya no era eso lo que me importaba. Lo importante era que por fin, después de tanto, habíamos hablado desde la herida. No desde el orgullo. No desde el rol. No desde el deber. Sino desde la carne viva. Y eso, aunque duela, también es un inicio. Uno lento. Pero verdadero. Esa noche me preparé una cena ligera. Pan con aguacate, un poco de queso fresco y una infusión de manzanilla. Comí en silencio, frente a la ventana. Afuera, la luna estaba entera. Como si todo el cielo me dijera: aunque te partan, puedes volver a ser una sola pieza. Me abracé los brazos por costumbre. No por frío. Y me dije bajito: tal vez no se trata de volver a lo que éramos, sino de ver qué podemos ser ahora. Y eso, para mí, ya era suficiente. Después de tantos meses cayendo, ese día fue el primero en que no sentí resentimiento. Ni ganas de explicar nada. Ni necesidad de justificar mis decisiones. Me sentí en paz con lo que hice. Con lo que di.
con lo que ya no estoy dispuesta a entregar. Me sentí mujer, no solo madre. Y eso me reconcilió conmigo. No porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, yo estaba bien. Y eso es más raro de lo que la gente cree. ¿Y tú? ¿Toda traición merece perdón? ¿O hay heridas que nunca deberían cerrarse? El mar no se mueve rápido, pero nunca se detiene. Desde mi balcón, lo veo todos los días como quien observa una conversación pendiente entre el tiempo y la paciencia. Hay algo en su calma que me recuerda quién fui, quién dejé de ser, y quién, sin darme cuenta, estoy empezando a ser ahora. Cada ola que rompe me habla de una parte de mí que se resistía al cambio, pero que, al fin, entendió que no todo se puede sostener para siempre. No todo cambió, es cierto. Hay rutinas que conservo como si fueran amuletos. Mi café por las mañanas, el sonido de los pájaros sobre la baranda, las páginas arrugadas de un libro que me acompaña desde hace años. Pero algo dentro de mí se rompió para renacer. Algo que ya no se puede volver a esconder. Porque una vez que te pones de pie, ya no sabes cómo vivir arrodillada. Me mudé hace un mes. No por impulso, por necesidad. El departamento no es grande, pero tiene ventanas que dan justo al amanecer, y eso basta. Es una construcción discreta, sin pretensiones, en un edificio con nombres simples y jardineras bien cuidadas. Cuando me despierto y corro las cortinas, la luz entra como si me dijera sin palabras: estás viva y por fin eres tuya. Los muebles son sobrios, tonos cálidos, texturas suaves. Cada pieza fue elegida con calma, sin pedir aprobación, sin miedo a equivocarme. Por primera vez, armé un espacio que no tiene recuerdos impuestos. Solo tiene lo que yo decidí conservar. Y eso, aunque parezca pequeño, se siente como volver a nacer adulta. A veces, Rebeca llama. No hay horarios. No hay compromisos. Solo esa línea abierta que ya no duele como antes. Cuando suena el teléfono y veo su nombre, respiro hondo antes de contestar. No por miedo. Por respeto al silencio que nos costó tanto construir. Hablamos despacio, midiendo palabras como quien camina sobre cristales que ya no cortan, pero aún crujen. Me ha preguntado cómo estoy. Y ya no miento. Le he dicho cosas que antes callaba por temor a incomodarla. Estoy aprendiendo a estar conmigo. No sé si le duele. No sé si le pesa. Pero por primera vez, me escucha sin defenderse. Y yo, me escucho sin desaparecer. Hace unos días vino a verme. No trajo explicaciones. Trajo un ramo de lavanda y una caja con galletas de mantequilla que me hacían de niña. Se sentó en el balcón, cruzó las piernas como solía hacerlo cuando estudiaba para un examen, y me dijo: pensé que el mar me iba a dar miedo, pero me dio paz. Le sonreí sin apuro. Porque yo también sentí eso cuando llegué, miedo a tanto espacio libre. Miedo a que nadie me necesitara. Pero cuando el viento acaricia sin pedir nada a cambio, te das cuenta de que la paz no es ausencia de dolor. Es el resultado de haberlo sobrevivido. Seguimos en contacto, a nuestro ritmo. No hay promesas. No hay listas de temas pendientes. Nos llamamos cuando hay algo que decir, o cuando solo queremos oír que la otra sigue ahí. Ya no soy solo su madre. Ella ya no es solo mi hija. Somos dos mujeres que han vivido lo suficiente para entender que el amor verdadero no siempre se grita. A veces, se sostiene con miradas que no juzgan, con silencios que contienen, con gestos que no buscan compensar, sino acompañar. Camino mucho por la playa al atardecer. Me gusta sentir la arena caliente bajo los pies, el vaivén de la brisa en la piel y ese eco lejano de las olas como si alguien me estuviera contando un secreto antiguo. Me detengo frente al mar y pienso: esto también soy yo. No el fracaso. No la escena viral. No la madre cancelada. Soy esta calma que me gané con cada lágrima tragada, con cada noche sin respuesta, con cada mejor me callo que ahora ya no me debo. Esta claridad me costó. Y por eso no la cedo. La gente aún recuerda. A veces me detienen con cariño. Otras veces, con incomodidad disfrazada de cortesía. Me preguntan si todo está bien, y yo sonrío. Porque aprendí que hay cosas que no se explican. Se viven.
Y lo que yo viví, me pertenece. No para contarlo en voz alta, sino para sostenerme en él, como quien camina sobre un piso firme que antes era ruina. Hoy, mientras cerraba los ojos frente al mar, susurré algo que no pensé que podría decir en voz alta. Gracias. No a los que me hirieron, no a lo que me quitaron, Sino a mí. por haberme quedado, por no haberme traicionado mientras todos los demás lo hacían, por haber apostado, por fin, por mi silencio sano, por mi presencia serena, por esta mujer nueva que no busca el perdón, sino la paz. El sol bajaba lento, sin prisa. El agua se doraba poco a poco, como si la vida me acariciara los hombros en secreto. Una luz tibia entró por el ventanal, se posó sobre mis manos, y por dentro escuché esa frase que nunca nadie me dijo, pero que yo necesitaba. Lo hiciste bien, Teresa. No perfecto, pero real. No sin dolor. Pero con el alma entera. Y mientras el mundo allá afuera seguía girando con su ruido y sus urgencias, yo me quedé quieta. Por decisión. Porque, por primera vez, supe dónde quedarme. Esa noche, bajé la copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Me reí sola. Porque entendí que esa ocasión era hoy. Y el brindis no era para nadie más. Era para mí. Por haberme salvado. Por no haber esperado que alguien más lo hiciera. Por haber entendido que mi valor no depende de cuántos se quedan, sino de cuántas veces me elijo. Brindé en voz baja, sin testigos. Por mí, dije. Y el mar respondió como siempre, sin gritar, sin presumir, sin pedir nada. Solo estando ahí. Quien no respeta a una madre, tampoco sabrá construir un hogar. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de cerrar una puerta, aunque la hayas construido con tus propias manos? Y si hoy te sientes apartada, invisibilizada o usada por alguien a quien diste todo, por favor, no confundas su frialdad con tu valor. Tú no estorbas. Nunca estorbaste. Tú fuiste cimiento, costura y techo. Diste abrigo cuando nadie más lo daba. Y aunque algunos hoy no te nombren, tú estás presente en cada logro que ellos exhiben con orgullo. Tal vez te hicieron sentir que ya diste todo, pero no es verdad. Porque aún te queda algo que nadie puede quitarte, tu dignidad. Y cuando una mujer como tú decide levantarse de la mesa y decir no más, el mundo se da cuenta de lo que ha perdido. Nunca te sientas menos por cuidar, por dar, por sentir. Tú fuiste hogar antes de que ellos supieran siquiera caminar. Y aunque el aplauso no haya llegado, aquí, te aplaudimos de pie. Que sepas que aún hay capítulos hermosos por escribir, aún hay mañanas suaves, risas nuevas, abrazos sinceros y caminos luminosos esperándote. Y cuando vuelvas a sentarte a tu mesa, aunque estés sola, que sea con la cabeza en alto y el corazón en paz. Porque lo que hiciste no fue venganza. Fue amor propio. ¿Te conmovió esta historia? Entonces no te puedes perder lo que pasó cuando una nuera se burló del rostro cansado de su suegra, sin imaginar que esa mujer, en silencio, controlaba toda la herencia familiar. No hubo gritos. No hubo venganza directa. Pero lo que descubrieron después cambió para siempre la forma en que la miraban. Te dejo esta historia en la pantalla final. Mi nuera se rió de mi vejez. Haz clic ahora y descubre cómo una mujer callada demostró que la edad también puede ser poder. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.